Escritura. Gloria al Señor. El versículo 23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que el mismo Dios, mis amados hermanos, el que nos crió, Él mismo es el que nos puede santificar. Pero la pregunta es ¿cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Ese es el propósito. Nunca se olvide a qué venimos aquí, mis amados hermanos. Siempre cuando venimos aquí tenemos que llevar algo. Como dice nuestro hermano Miguel, es difícil de llevarlo todo, pero algo tenemos que llevar. Y esa palabra de nuestro Señor es Él mismo nos va a santificar. Gloria al Señor. Y por completo, y aquí menciona la palabra, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el culto pasado estuve hablando sobre la inmundicia de la carne. Estamos batallando con nuestra carne. Pero la palabra y el mismo Dios de paz, Él nos va a santificar a través de su palabra. Pero está en nosotros de prestar atención. Gloria al Señor. Ahora, mis amados hermanos, dice: sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Dios, el mismo Dios de paz, Él nos va a santificar a través de su palabra, a través de su poder, de su espíritu. Pero dice todo nuestro ser. No dice solamente tu alma. No dice o solamente tu espíritu. O deja tu cuerpo como sea y luego tu mente. No, dice todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Completo. Gloria al Señor. Ahora, mis amados hermanos, hay un mensaje. Isaí, pásame una revista que está aquí. La que está abajo. No, ese mismo. Esa misma. Mis amados hermanos, aquí hay varios mensajes. En esta Maranata está el título: Espíritu, alma y cuerpo. El título que está aquí. Gloria al Señor. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó o ya más o menos entiende lo que dice aquí. Pero hay un gran mensaje aquí, mis amados hermanos. Y es lo que vamos a recibir en esta tarde. Y pido, mis amados hermanos, que presten mucha atención. Gloria al Señor. Entonces, acabamos de leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Pero el mensaje que está aquí, mis amados hermanos, la primera parte de este mensaje, porque son varios puntitos que vamos a ir. La primera es la importancia del factor del tiempo. La importancia del factor del tiempo. Y preste atención. Antes de disertar sobre el estudio que en esta ocasión nos ocupa, quiero hacer referencia al factor que nosotros los mortales llamamos el tiempo. De acuerdo con la Escritura, hubo un tiempo cuando no había tiempo, y va a llegar el tiempo cuando el tiempo no será más. Gloria al Señor. Hubo un tiempo cuando no había tiempo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ustedes más o menos tienen idea de qué está hablando este mensaje los hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto está en la Maranata. Hubo un tiempo cuando no había tiempo.
esto está hablando al principio, cuando nuestro padre Adán y Eva estaban ahí. Cuando ellos, antes de salir del huerto, el huerto de Edén, ahí no había tiempo, estaba en la eternidad. Es lo que está hablando aquí, mis amados hermanos. Pero quiero que entendamos esto en esta tarde. Dice, mis amados hermanos, Apocalipsis 10:6. Vamos a leer ahí. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Gloria al Señor. Vaya, busque ahí, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Versículo 6. Dice la palabra del Señor: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien crió el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra, y las cosas que en ella hay, y el mar, y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros los mortales estamos en el tiempo movible. En el tiempo que hubo un tiempo que empezó, pero ya estamos al final, casi la orilla del tiempo movible. Y después entremos a la eternidad, donde ya no hay tiempo. Gloria a Dios. Dice este mensaje: la realidad es que en la eternidad no existe el tiempo, y al entrar a la eternidad ya no va a haber lo que hoy nosotros conocemos como el tiempo. Hoy, como parte integrante de la presente creación de las cosas movibles, sea del reino movible, nosotros estamos en el reino movible. Estamos contando el tiempo. ¿Qué fecha estamos? ¿Qué día estamos? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? Ese es el tiempo movible. Gloria al Señor. Abra su Biblia ahí también, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. En su versículo, mis amados hermanos, 27 y 28. Dice: y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas criadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Aquí habla cosas movibles y cosas inmovibles. Gloria al Señor. 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es, ¿cómo dice tu Biblia? Inconmovible. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, lo que está diciendo la palabra, usted y yo ya recibimos un reino inconmovible. Y antes, mis amados hermanos, había yo dicho, mis amados hermanos, nosotros ya desde aquí empecemos el reino de Dios, desde aquí en la tierra.
El que hace la voluntad de Dios ya está en el reino de Dios, ya está en el reino inconmovible. Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, dice, nuestro cuerpo humano, incluyendo nuestro cerebro, es una máquina de tiempo criada por el hacedor de todo el inmenso universo para ser afectada invariablemente por el factor de tiempo. Gloria a Dios. Nuestro cuerpo humano, incluyendo nuestro cerebro. El jueves pasado estamos hablando de la inmundicia de la carne. Son los que se despiertan y hacen. Pero hay cosas que nos puede dañar también. Mientras que nosotros estamos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que, porque nuestro cuerpo humano, incluyendo nuestro cerebro, es una máquina de tiempo criada por el hacedor de todo el inmenso universo para ser afectada invariablemente por el factor de tiempo. Juntamente con el factor de tiempo están las otras leyes a las que también está sujeta toda la creación del reino movible. La gravedad y el movimiento de las cosas que son firmes permanece al reino inmovible. Qué tremendo, mis amados hermanos. Yo sé que es difícil, pero los que tienen este mensaje, los invito a que lo lean. Vaya despacio, porque el tiempo que estamos aquí solamente es una pasadita. Pero si ustedes ir con detalle, y así vas a aprender más, mis amados hermanos. Lo que ya habíamos leído en Hebreos 12, 27 y 28. Para nuestro cerebro, que fue hecho para estar sujeto al factor de tiempo. Es muy difícil captar la idea de la eternidad sin tiempo. Pero en nuestro cerebro reside la mente. El cerebro es materia, la mente es espíritu. Mis amados hermanos, niños, jóvenes, ¿ustedes entienden qué es cerebro? Esta es cabeza, ¿verdad? Sí, ¿estamos de acuerdo? Es cabeza, aquí es cuello, pero aquí es cabeza. Pero acá hay un hueso. Adentro de este hueso hay cerebro. Esa es la materia. Pero la mente es espíritu. Gloria a Dios. Pero estoy hablando específicamente cerebro. Para que vayamos entendiendo qué es espíritu. Y entendemos que todo, ¿verdad? Pero específicamente estamos hablando de cerebro. Lo que dice Kira, el cerebro es materia, la mente es espíritu. Precisamente es con nuestra mente con la que podemos darnos una idea de la eternidad. Porque siendo nuestra mente no materia, sino espíritu hecha por el Creador para no morir. Tu mente, mi mente, eso no descansa. Puedes dormir 8, 10, 12 horas, pero tu mente no duerme. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es que es parte ya aquí del reino inmovible. Nuestra mente, el espíritu, ya está parte del reino inmovible. Con nuestra mente
podemos en cualquier momento regresar y viajar a través del tiempo y del espacio a cualquier lugar y al tiempo de nuestra vida que quisiéramos, sin ningún esfuerzo y sin medir distancia. Gloria al Señor. Si yo pregunto a mi primo Alberto, nuestro ministro, algo de lo que él hizo hace el tiempo que estuvimos allá en 2004, 2005, ¿qué es lo que hizo? Su mente va rápido, se acuerda. Me acuerdo de cuando tenía como un año. Cuando él tenía un año, se acuerda las cosas que sucedieron en su vida. Sucedió allá en el monte que vino un coyote, pero yo pensé que era un perro. Mi mamá me sentó en su regozo y fue a cortar leña. Y eso como se quedó en mi mente bien tatuado, ¿verdad? Eso me acuerdo muy bien. Gloria a Dios. Pero yo no caminaba todavía. Ese es lo que hace, ese es lo que, de esa manera funciona lo que es el espíritu, la mente. Me acuerdo del lugar y Exacto. Eso no cuesta. Va a nuestra mente, hasta allá recordamos exactamente lo que pasó, pero es lo que hace nuestra mente. no tiene barrera. No tiene barrera, no tiene distancia, no tiene dificultad para recordar eso. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, mis amados hermanos, gloria a Dios. Inclusive podemos viajar con la mente por medio de la palabra de Dios hasta el tercer cielo. ¿Cuántas veces quisiéramos y estar en el paraíso? Mis amados hermanos, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de adorar, cuando hablamos de agradecer a nuestro Dios, ¿dónde se ubica tu mente? ¿O qué es lo que tú piensas cuando haces eso? ¿Estamos aquí, solamente aquí? ¿O tu mente viaja hasta la presencia del Señor? Yo sé que batallamos, mis amados hermanos. Yo sé que batallamos por falta de conocimiento. Pero gracias a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por este mensaje, por la palabra del Señor. Jóvenes, niños, ustedes pueden cerrar tus ojos un momento y viaja hasta el tercer cielo tu mente. Tú puedes, tu mente, tú en tu espíritu puedes estar en la presencia del Señor. Cuando tú hablas con Él, tienes que ir a la presencia de Dios. Cuando adoramos a nuestro Dios, tenemos que entender que estamos en la presencia de Él. Uno de nuestros hermanos predicadores, los que ha venido aquí a estar con nosotros, dice: acércate más en la presencia del Señor. Acércate más. Cuando tú entiendes lo que tú haces, estás en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es una persona que se entrega, que se humilla delante del Señor. No está en su carne. ¿Qué es lo que hace nuestra carne? Penas, flojera, muchas cosas, mis amados hermanos, que estamos batallando con nuestra carne. Pero cuando tú vences tu carne, entonces ya te conectas mentalmente con el Señor. Estás en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, dice: en el paraíso. Gloria a Dios. Nuestro hermano nos cita ahí Lucas 23. Vamos a darle una lectura ahí, Lucas 23. Evangelio de Lucas, gloria al Señor. Capítulo 23. Gloria a Dios. ¿Están aquí, mis amados hermanos? ¿O ya se fueron al paraíso? Gloria a Dios.
Uno se ríe, mis amados hermanos, pero cuando uno concentra las cosas, alguien puede estar hablando aquí, pero tu mente está a otro lado, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Capítulo 23, versículo 43. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Amén. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, uno de los ladrones, malhechores que estaba crucificado con nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo él? Gloria a Dios. El 42 dice, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando venga en su reino. Y él dijo, entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, muere el ladrón y muere nuestro Señor Jesús. Hablando lo que es físico, fue a la tumba. Pero lo que es la mente, el espíritu, el alma, fue al paraíso. Ese es el punto. Gloria al Señor. Aleluya. Y también ahí podemos leer 2 de Corintios. Gloria al Señor. Para que tengamos una idea, mis amados hermanos, porque la verdad es que a veces leemos la palabra del Señor y no alcanzamos a entender, mis amados hermanos, ¿por qué la palabra dice así? ¿Por qué? Y así a veces no nos esforzamos de entender, mis amados hermanos, y nos quedamos ahí. Gloria al Señor. Dije 2 de Corintios, ¿verdad? Amén. Capítulo 12. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Aleluya. Ahí el apóstol Pablo da testimonio, mis amados hermanos. El versículo 4 dice: y que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, cuando nuestro Dios alcanzó al apóstol Pablo, su mente, espíritu, fue al paraíso. Pero ¿cómo, mis amados hermanos? Si el cuerpo estaba ahí. Acuérdense de lo que leímos, que el mismo Dios de paz santifica todo para vuestro espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo del apóstol Pablo estaba ahí, pero el espíritu, su mente, fue al paraíso. Gloria a Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ir al paraíso y regresó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hablando lo que es el espíritu, la mente. Gloria a Dios. También, mis amados hermanos, podemos leer ahí Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, gloria al Señor. Versículo 7. Gloria a Dios. Versículo 7, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, al que venciere. Gloria al Señor. Note, mis amados hermanos, qué tan importante es esto. El que tiene oído, ¿cuánto tiene oído? Amén. ¿Quiénes tienen oído? Yo tengo, pero ustedes ya saben lo que tengo.
No es igual cuando está en perfecta función, mis amados hermanos. No es igual. Un detallito, fallamos. Parece que están diciendo otra cosa, pero no es igual, mis amados. Pero el punto es que todos tenemos oído, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra, tienes que escuchar la palabra. La palabra es Espíritu. Gloria a Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese es uno de los propósitos más importantes de buscar a Dios todo momento, todo el tiempo. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Si nos esforzamos todos los días, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de disfrutar esa fruta. Gloria al Señor. ¿Dónde está ese árbol? En el paraíso. Gloria a Dios. ¿Va a ir este cuerpo? No. La mente, el espíritu. Pero sabemos, mis amados hermanos, que en un día el Señor va a traer el espíritu, el día de la resurrección. Pero vamos a continuar aquí. Gloria al Señor. Dice: presente ante el trono visible de la gloria de nuestro Dios. El cristiano que no ha experimentado lo dicho es porque una de las siguientes dos razones: porque ha ignorado esta maravillosa realidad, que es un privilegio especialmente para los hijos de Dios, o sencillamente porque no ha creído a lo declarado en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ignorar es alguien que ya entiende, pero lo ignora. Pero dice, esta maravillosa realidad es que es un privilegio especial para los hijos de Dios. Esto es real para nosotros, para los que entendemos. O sencillamente porque no ha creído a lo declarado. Una es no creer, y otros son los que están bajo la ignorancia. Los que todavía no han entendido, pues Dios sabe que no han entendido. Pero otros lo escuchan pero no lo creen, y otros entienden pero ignoran. Para mí, mis amados hermanos, esto es tan importante. El cristiano que no ha experimentado lo dicho es por una de las siguientes dos razones: porque ha ignorado esta maravillosa realidad, que es un privilegio especialmente para los hijos de Dios, o sencillamente porque no ha creído a lo declarado en la palabra del Señor. Aleluya, amén. Escuche esto. El tiempo afecta a toda la creación y a toda la criatura, pero Dios lo hizo con un propósito que es el mayor de todos, para probar por medio del tiempo la fidelidad de sus hijos aquí en la tierra, a quienes puso en esta máquina del tiempo, nuestro cuerpo mortal, para que participéis de carne y sangre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y entrar en la eternidad habiendo adquirido la madurez espiritual.
Gloria a Dios. Mis amados hermanos, yo entiendo que algunos de nosotros tenemos 18 años, 15 años, 10 años, 5 años en este camino. Pero la pregunta es, ¿qué tanto conocimiento tiene usted? ¿Qué tanto tengo? ¿Por qué? Porque esto se trata de algo tan maravilloso, mis amados hermanos. Uno es, cuando hacemos algo, voy a ir al parque, pasar un rato allá porque me siento cansado, fastidiado en la casa. Oiga, eso es pasar rato. Esto no es pasar rato. Esto es aprovechar. Cada vez cuando estamos aquí, tenemos que aprovechar lo que se lee. No tanto lo que hablo, mis amados hermanos, lo que leímos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y entrar en la eternidad habiendo adquirido la madurez espiritual aquí en este tiempo. Lo ha hecho siempre con Israel y lo está haciendo también con su iglesia. Ahora vamos a entrar a otro punto, mis amados hermanos. Lo que es materia y lo que no es materia. Ahora, ustedes ya tienen idea qué es materia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo hace referencia en esta escritura citada al principio, Primera de Tesalonicenses 5:23. A las tres partes integrantes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Muy poco se habla entre nuestro medio de cada uno de estos aspectos por separado. Por lo regular, los términos espíritu y alma se usa con el mismo propósito, por cuanto en muchas de las escrituras se usa alternadamente para describir lo mismo. Aquí nuestro apóstol la señala por separado y nos da la llave y la luz para asomarnos a ver lo que en realidad somos nosotros mismos. Tres partes completamente distintas, mas a la misma vez integrados y entrelazados estrechamente por el Creador de una manera maravillosa, aún misteriosa para nosotros mismos, formando así la unicidad de nuestro ser. Gloria a Dios. Jóvenes, preste atención. Los científicos han podido estudiar ampliamente todo lo que es materia en nuestro cuerpo, mas al tratar de hacer lo mismo con las otras dos partes que no son materia, busca respuesta y en parte se asoma a algunas respuestas, pero al fin se pierde y no las puede hallar. Porque prueba de lo dicho, cito el hecho de que no puede entender por qué dormimos tanto. Pues la mayoría de las personas pasa un tercio de su vida durmiendo y menos el por qué soñamos. Pues sostiene diversas teorías, ciertamente, pero realmente no tiene la respuesta. Del cerebro estudia
los billones de neuronas. Los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo y el tallo. Para mí está difícil esto, porque yo no tuve estudio esto. A los niños que van a la escuela, posible, le ha tocado leer un poquito esto. Gloria al Señor, pero que Dios bendiga a nuestros hermanos, los que trabajan en la Maranata. Gloria a Dios. Dice, si alguien está prestando atención, se dice encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral, así como la electricidad que se produce durante las reacciones químicas que hace funcionar a esta computadora incomparable hecha por el Creador. Pero cuando se trata del elemento espiritual que motiva aún en su propio cerebro, las partes que son materia se pierden cuando sale del cuerpo. El que en vida decía yo. Las neuronas del cerebro transmiten señales eléctricas con toda su fuerza por última vez antes de morir por completo. Gloria a Dios. Ahora se encuentra con el misterioso dilema de que ahí ya no vive nadie. El que habitaba esa casa terrestre, o sea, el cuerpo. Gloria a Dios. Me voy a detener aquí, mis amados hermanos, porque para mí esto es tremendo. Hemos escuchado, mis amados hermanos, cuando alguien está gravemente enfermo o lastimado por un accidente y está en el hospital. ¿Dónde se enfocan los médicos? El corazón y el cerebro. Cuando eso funciona, ellos dicen vive, porque la verdad es que vive. Ahí está la vida, ahí está el espíritu. Pero cuando dice ha muerto, es porque el alma y el espíritu ya salió, ya no está ahí. Cuando los médicos se dan cuenta que el cerebro sí está en función, que el corazón todavía, entonces dice hay esperanza. Pero, mis amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer ahí en Segunda de Corintios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 5, versículo, gloria al Señor, versículo 1. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, gloria a Dios, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? El cuerpo. ¿Quién vive acá? El ser viviente es el que vive dentro de este cuerpo. Esta es la casa, ¿cómo dice? La tienda terrenal. Es destruida. Eso se acaba, se va a destruir, se va a volver a hacer polvo. Y dice el apóstol,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en los cielos. Tenemos una morada, un edificio allá. Gloria a Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?, que el ser viviente vive de esta casa mortal. Pero el apóstol dice, tenemos un edificio. Gloria al Señor. Aleluya. Presta atención, mis amados hermanos. Salió ahora, no importa qué tan completo estuviera físicamente su cerebro y todo el resto de sus órganos, el cuerpo está inerte y frío. Llegó la muerte, el temido enemigo que durante todas las edades de su existencia el hombre ha tratado de vencer y no ha podido. La realidad declarada por la palabra de Dios es que la muerte, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, en el humano es solamente la separación de la parte de nuestro ser que es materia. Lo que es eterno se separa de lo material. Esa es la muerte. Gloria al Señor. De la parte que no es materia, para el Creador no existe la muerte. Por eso dice, Él es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Nuestro Dios es eterno y ese ser eterno hay en nosotros. Y por ese ser eterno que hay en nosotros es la lucha que buscamos a Dios todos los días. A los que entendemos. Pero la verdad es que hay un gran número que no ha llegado a entender esto. Gloria a Dios. Así que para cualquiera de nosotros, aunque no tuviere ninguna educación académica, le es muy fácil entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en su descripción cuando se refiere al cuerpo. Mas no podemos decir lo mismo al tratarse de la diferencia entre el espíritu y el alma, sobre lo cual muy poco se enseña. Muchas veces lo que se menciona en nuestro púlpito, en vez de aclarar a los creyentes, lo confunde aún más. Ay, Señor, se me viene algo a mi mente cuando leo esto. Ahorita es tan serio, gracias a Dios. Pero usted conoce a alguien que grita y va para allá y va para acá y hace puro escándalo y solamente hace confundir a la gente. Y que el Señor me ayude, mis amados hermanos. Seguramente que no hace falta momentos que suceda eso aquí. Pero oren por mí, mis amados hermanos. A nosotros, a los que administramos la palabra, Dios no quiere que sea así. Dios quiere que seamos específicos, que Dios nos ayude de ir aunque sea corto, pero no confundir. Porque aquí es una reprensión. Gloria al Señor. Ahora el otro punto, mis amados hermanos. ¿Qué es y dónde reside nuestra alma? Es una pregunta.
En nuestro ambiente son muy comunes las expresiones tales como sentir, que se me fue el alma hasta los pies. Nos visitaron algunas almitas. Estamos trabajando con algunas almas. Ese no es hermano, todavía es alma. O sencillamente mi mensaje es para las almas, no es para los hermanos, dando así la impresión inconscientemente ante de los que no saben, como si el predicador y los que están con él no tuvieran alma. Gloria a Dios. La pregunta básica aquí es: ¿qué es en realidad el alma? ¿Y en qué parte de nuestro ser reside nuestra alma? Gloria al Señor. Nuestra alma no es una entidad separada de nuestro ser, sino la que clara y innegablemente, usando las facultades físicas correspondientes, contesta: yo soy. Cuando se pregunta por nuestro nombre, esto puede alguien objetar diciendo: pero eso es mi mente. Ahora, mi respuesta en forma de pregunta y de un reto a la mente de cualquier objetante que se interesare por estudiar los misterios de nuestro propio ser es: si tu mente no es tu alma y tu alma no es tu mente, entonces, ¿quién eres tú? Soy yo. Cuando decimos que soy yo, estamos hablando el hombre, nuestra mente. Gloria al Señor. Porque la pregunta dice el hermano: ahora mi respuesta en forma de pregunta y de un reto a la mente de cualquier objetante que se interesare por estudiar los misterios de nuestro propio ser es: si tu mente no eres tú, tu alma, y tu alma no es tu mente, entonces ¿quién eres tú? Ya explicando antes que el cerebro es aquí solamente nuestro tabernáculo. Gloria a Dios. Temporal, que queda vacía y sin vida cuando al morir salimos de él. ¿Me está entendiendo, mis amados hermanos? A lo mejor mi lectura no está muy correcto, pero dice temporal, que queda vacío y sin vida cuando al morir salimos de él. El realmente ser es nuestra mente. El día que sale nuestra mente, nuestro espíritu, se queda lo que es la quinta terrenal, tabernáculo. Se queda. Gloria al Señor. Aleluya. Es el aparato que usamos aquí, tú y yo, para manejar todo nuestro ser en todos los aspectos de nuestra vida terrenal. Gloria a Dios. Me puse a pensar un poquito sobre los carros.
o sea, modernos ahora. Estos hombres que están haciendo tecnología más avanzada, quiere llegar a hacer una tecnología funcionando, acercando un poquito como Dios ha creado un ser humano. Tiene una computadora y ahí está todo la función de una máquina. Y nosotros tenemos nuestro cerebro. Y ahí está la mente. Gloria al Señor. Cuando estaba, mis amados hermanos, en esto, se me vino muchas cosas en mi mente, pensando. Y yo dije, Señor, qué maravilloso. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso repito que está establecido por el Creador a los hombres que muera una vez y después el juicio. Hebreo 9:27. ¿Por qué dice tal cosa la Sagrada Escritura? Porque el que dice yo soy es el responsable de todo lo que hace por medio de tu cuerpo, no viceversa. Tu mente es responsable de todo lo que hace tu cuerpo. Ahora, si tu mente, ahora entendiendo un poquito de lo que he hablado esto el jueves pasado y no sé si estoy bien, el sábado y el jueves. Si el yo soy, el ser que está en nosotros, no está tomando responsabilidad de lo que hacemos mientras que nosotros estamos en esta vida. Porque dice este mensaje que es el responsable. Gloria a Dios. Cuando a alguien, mis amados hermanos, sabemos que está mal y le decimos que está mal, pero nomás no toma en cuenta, se va. ¿Qué es lo que dice Hebreo? Hebreo dice que está establecido a los hombres que muera una vez y después el juicio. Ay, Señor Jesús, que Él nos ayude, mis amados hermanos, que no nomás estar aquí y no recibir nada, no, hay que avanzar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es el responsable de todo lo que hace por medio de tu cuerpo, no viceversa. Dice Pablo, inclusive nos declara que en el tiempo de nuestra vida terrenal, nuestro vestido aquí es nuestro cuerpo humano, y que al morir somos desnudados. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es espíritu? ¿Podemos ver el espíritu? No. Dice aquí, el apóstol Pablo dice que queda desnudo. O sea que ahorita ese ser, espíritu, alma, su vestidura es nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Ya mi mente fue más allá. Dice la palabra del Señor que antes de la creación el Señor ya nos conocía. Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí, mis amados hermanos. Ahí donde quedamos, ¿verdad? Segunda de Corintios. Leímos solamente el versículo 1. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 dice: pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos
con nuestra habitación celestial. Gloria a Dios. Y una vez vestido, no seremos hallados desnudos. Porque así mismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a continuar aquí. Mas hablando de los fieles creyentes en el Señor, Jesús explica luego que los que vivimos seremos transformados. Usted ya sabe ese mensaje, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Los muertos en Cristo serán resucitados primero con un cuerpo de gloria. Y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Gloria a Dios. De un cuerpo corruptible a incorruptible. Eso dice 1 Corintios 15, 51 al 54. Y los muertos serán resucitados en cuerpo incorruptible también, y después tanto los vivos transformados como los muertos resucitados. Fieles seremos, sobrevestidos con un cuerpo de gloria. El que estaba desnudo se va a revestir un cuerpo de gloria. ¿Por qué estaba desnudo? Es porque el que fue tomado en el polvo se volvió a ser polvo. Y en la mente y el espíritu estaba desnudo, y va a llegar un momento que se va a revestir. Gloria al Señor. Esta maravillosa transformación opera en el proceso de la resurrección de los hijos de Dios, sobre la cual hay muchas más que explicar. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de lo que no cree en Dios ni sirve a nuestro Señor Jesucristo. Lo importante en este comentario es que todo humano, y con más razón el cristiano, entienda que es nuestra alma en donde reside. Vuelvo a repetir: si tu alma no es tu mente y tu mente no es tu alma, entonces, ¿quién eres? Hay otra pregunta aquí. ¿A qué espíritu se refiere el apóstol Pablo? Menciono antes que el término espíritu es usado con diferentes significados en la Sagrada Escritura, principiando para nombrar al mismo ser invisible. Ser invisible. Gloria al Señor. ¿Saben qué, mis amados hermanos? En este tiempo que estamos, ¿verdad? Muchos hacen video y dice que una cámara capta el espíritu y hace una figura ahí, y eso a veces nos hace creer, pero el espíritu es invisible. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Principiando para nombrar al mismo ser invisible, infinito y todopoderoso, creador de todo lo que existe. Inclusive se usa de una manera extensa como el Espíritu Santo para describir la operación transformadora y de poder
prometida por el Señor, especialmente en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aquí el hermano nos cita Juan 3:3. Ya saben qué dice ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Si gusta, vamos a dar lectura ahí para que no se quede ahí pensando. Evangelio de Juan 3:3. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están aquí mis amados hermanos? ¿O ya se fue en el paraíso? Gloria a Dios. Eso es cuando decimos, tu mente ya no está aquí. Gloria a Dios. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios. Gloria al Señor. Y también, mis amados hermanos, nos ayuda ahí en Romanos 12:2. Carta del apóstol Pablo, Romanos 12:2. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 2: y no os adapte a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en innumerables ocasiones también a través de la Biblia se usa la palabra espíritu en vez de alma. La diferencia que existe para distinguir si este término es usado para describir lo divino o lo humano es de tipo gramatical. Para lo divino se inicia con mayúscula, espíritu, y para lo humano con minúscula, espíritu. En la escritura citada al principio por el apóstol Pablo, la usa refiriendo al espíritu humano, o sea, el espíritu de vida, de la cual está dicho, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cómo se escribe lo divino, mis amados hermanos? Con mayúscula. ¿Y lo humano? Pero los dos dicen espíritu, ¿verdad? No había dado cuenta de esto, la verdad. No había prestado atención la verdad, mis amados hermanos. Son cosas que estoy aprendiendo. Y yo creo que ustedes están prestando atención, lo están aprendiendo también. Igual cuando se escribe Dios, mayúscula, se refiere a nuestro Dios el Todopoderoso. Cuando se escribe Dios de minúscula, se refiere a Dios falsos o a Dios de este mundo. También es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Generalmente este espíritu de vida en los humanos es igual que el que mueve a todos los seres del reino animal, con la diferencia del razonamiento. Cuando estos últimos mueren, el espíritu de vida se desvanece y deja de ser. Mas cuando el humano muere, aunque el espíritu de vida también se desvanece, su alma, o sea, el que en vida decía yo soy,
se desprende del cuerpo y pasa a estar en la presencia del Señor o en el infierno. ¿Se dieron cuenta, mis amados hermanos? El espíritu, preste atención aquí. Mas cuando el humano muere, aunque el espíritu de vida también se desvanece, su alma, o sea, el que en vida decía yo soy, se desprende del cuerpo y pasa a estar en la presencia del Señor o en el infierno. Y nos cita Lucas 16, 19 al 31, donde habla del rico y el Lázaro. Pues él sigue viviendo. O sea, el yo soy sigue viviendo. El espíritu, el alma. El espíritu de vida se desvanece como un vapor. Santiago 4:14. Al igual que el resto de los animales, y deja de ser. Ahora su cuerpo ya no siente ni piensa nada, pero su alma ha entrado en la eternidad. Recuerde que los dos es eterno, en el paraíso o en el infierno, pero los dos es eterno. Y sigue sintiendo y pensando según al lugar y a dónde fuere. El hermano nos cita Lucas 16, 19 al 31, igual, ¿verdad? Ahí de donde habla el rico y el Lázaro. De acuerdo con la clase de vida que llevó a cabo mientras estuvo en el cuerpo. Nuestro cuerpo en este mundo, el tiempo sigue inaumentable su curso y va afectando con el desgaste todo lo que está integrado hoy el reino móvil, lo que es el cuerpo. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Hasta que llegue el tiempo, cuando el tiempo no será más. Estamos cerca, mis amados hermanos. Ya estamos cerca de que el tiempo movible se va a acabar. Y vamos a entrar a la eternidad donde ya no existe el tiempo. Gloria a Dios. A su paso inmutable lleva nuestra vida temporales hasta que el espíritu de vida se desvanezca al llegar la muerte y el cuerpo vuelva a la tierra. Mas todos y cada uno de los que aquí hoy podemos decir yo, cruzaremos la barrera de la muerte para entrar a la eternidad. Gloria a Dios. Mas todo y cada uno de los que aquí hoy podemos decir yo, cruzaremos la barrera de la muerte para entrar a la eternidad. Por eso el apóstol Pablo en la escritura que cito para disertar sobre los factores que integra aquí el total de nuestro ser, nos exhorta diciendo, para que vuestro cuerpo, espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto que iniciamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Permanecer fieles hasta el fin, considerando las realidades explicadas. No es imperativo el estar consciente de lo que es serio y aprender del tiempo en nuestra vida que ya quedó atrás para cuidarnos del tiempo que tenemos por delante. Por eso se nos dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios,
mas como sabio, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Efesios 5, 15 al 16. Gloria al Señor. Dice el hermano: mi oración al Señor es que los que hoy son fieles y están firmes siga siendo, y que el tiempo no los haga cambiar, y que los que hoy no están en el sentir que Dios demanda por su palabra de sus hijos, al pasar el tiempo pueda cambiar y hacerlo. Que los que están hoy turbados en una forma u otra puedan despertar, para que aquel día no os sobrecoja como ladrones. Por lo que he visto ya en más de medio siglo en el camino, estoy consciente que lo que menos esperamos al paso del tiempo pueda pasar. Esto no es pesimismo ni para vivir asustado, sino para estar presto a lo que el Señor tuviere para cada uno de sus hijos en el futuro. Pues ya que puede ser felicidad o aflicción, salud o enfermedad, abundancia o pobreza, libertad o persecución. El que sabe nuestro futuro con seguridad es solamente nuestro Dios. Por eso es que si de algo nos conviene estar seguro, es de nuestro amor para Él y de nuestra entrega incondicional para servir y hacer su voluntad. En esto y en nada más, si podemos encontrar seguridad, porque nuestro Dios y su palabra no puede fallar. Él tiene el control del tiempo, de nuestro futuro y de todo nuestro ser. Nuestro Dios dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. El tiempo principió y terminará, mas nuestro Dios permanece para siempre. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La verdad, estoy contento por este mensaje. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, los que pudo estar con nosotros, y que Dios bendiga a los que llegaran a escuchar este mensaje. Gloria al Señor. Bendiciones. Y nosotros